Muy buenos días, hermanos y hermanas. Señor les continúe bendiciendo. Qué gozo es, ¿verdad? Que sea domingo por la mañana, que podamos ver a los demás hermanos en la fe, que participemos de la cena del Señor, que podamos alabarle, porque Él es grande y maravilloso, porque nunca nos desampara y porque siempre podemos estar seguros en Él. Porque a pesar de que nosotros mostremos infidelidad a Él, Él permanece siempre fiel. ¿Qué le parece si va conmigo a la segunda parte del borrón y cuenta nueva, esta serie de 2 mensajes acerca de Juan 3? Y vamos a quedar hasta el versículo 21, así que si usted estuvo la semana anterior con nosotros, recordará que estuvimos viendo los primeros 15 versículos de la interacción de Jesús con Nicodemo. Ahora veremos los siguientes versículos del 16 al 21, así que si me acompaña usted ahí, vamos a hacer lectura de esta segunda parte y terminar así esta pequeña saga. ¿Se encuentra ahí ya usted? Excelente. Leo para ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por el tiempo que nos das de compartirla juntos en familia. Gracias porque has dado, Señor, dones a tu iglesia y porque podemos servirnos y edificarnos unos a otros en amor mientras los ejercitamos. Gracias por tu Espíritu, porque nos ha dado la palabra, pero también Él mismo nos da iluminación para entenderla. Invocamos su poder sobre nosotros, su presencia en nuestros corazones para entender y aplicar la verdad que tú has revelado y hacer así tu voluntad para tu gloria y honra por Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo luce entonces un cambio verdadero? La semana pasada habíamos visto las 4 lecciones que Jesús nos daba, se las daba a Nicodemo y a nosotros también, que podríamos aprovechar la lectura de aquello que es una conversión verdadera, una conversión real. Es necesario nacer de lo alto, nacer de nuevo. Y veíamos entonces esas lecciones. Ahora en esta otra porción vamos a ver entonces las señales de una verdadera conversión. Pero ¿cómo luce entonces un verdadero cambio? Si usted es más o menos de mi edad, recordará que en un canal famoso, bastante pagano, que se llama MTV, daban una serie que se llamaba Pimp My Ride, que lo traducían Enchúlame la máquina, una especie de español mexicano. ¿Alguno lo recuerda? Yo lo veía, me entretenía mucho. Para los que no, les comento de qué se trataba. Enchúlame la máquina era una especie de reality show o un show de reacciones reales, de personas reales, no actuando supuestamente, en donde un presentador famoso dirigía una intención de renovarle un auto, o el auto a un dueño, digamos, que lo tenía pero despedazado el pobre auto. Décadas seguramente de falta de mantenimiento. Y supuestamente mandaban sus videos: MTV, por favor, enchúlame mi máquina. Y así entonces hacían ese concurso por dentro. Ahí alguien ganaba, el que tenía seguramente el carro más feo. Y lo visitaban y lo sorprendían en su casa con el famoso presentador, diciéndole: bueno, vamos a arreglar tu carro. Y entonces se ponía muy feliz y se llevaba el otro carro manejando, la carcacha, digamos.
para poder hacerle un recambio extremo. Para no cansarlos mucho con este cuento, el carro sufría una transformación severa. Le ponían pintura nueva, le ponían un chasis nuevo, en algunos casos le ponían cosas extravagantes y extrañas, nuevas, sistemas de sonido que no pertenecen a un carro, pero se las encajaban ahí. Algunos los vi con peceras dentro del carro. El punto es, el carro no siguió siendo el mismo. Y ese era el entretenimiento de ese show. Años después, me topé con otro video que trataba de desmentir lo que sucedía en ese show. Al parecer no todo era real. ¿Quién diría que MTV miente? El asunto es que el carro, o el dueño del carro, se quejaba después de que el carro seguía siendo una chatarra, pero pintada. Una chatarra, pero ahora con una pecera adentro. No le cambiaban esencialmente lo que hacía que el carro funcionara mejor. Algunas veces inclusive denunciaba el video y denunciaban algunos de los participantes. Ni siquiera se dejaban las cosas que les ponían, era simplemente parte del show televisivo. Así que era toda una gran farsa. Los vehículos realmente no eran enchulados o no eran hechos más bonitos. Simplemente les cambiaban estéticamente una cosa aquí y otra cosa allá. A veces solamente para el efecto de la grabación, pero los dueños de esos carros, que eran dueños reales, de carros reales, seguían teniendo un gajo, decimos aquí en Costa Rica. Asimismo, existen conversiones cristianas y a veces yo les digo cristinas. Se parece a cristiano, pero no lo es. Hay gente que enchula su vida con parafernalia y con superficialidades de una vida cristiana, acuerpados de la fe de verdadera de sus padres, como si Dios tuviera nietos, pero no han nacido de lo alto, no han nacido de nuevo. Su espíritu sigue en el estado de muerte. Por eso es importante conocer cuáles son las señales de una verdadera conversión. Y según Juan 3, del 16 al 21, podemos extraer dos señales esenciales, eso sí, fundamentales para examinarnos a nosotros mismos y también poder evaluar lo que tenemos enfrente. La primera señal de una verdadera conversión es que una verdadera conversión viene acompañada de fe verdadera, de fe que persevera. El verso 16 al 18 nos brinda esta enseñanza. Volvámoslo a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para que todo aquel que cree. El amor de Dios es expreso de la forma más gloriosa posible. Un amor cósmico, sacrificial, entregado y eterno. Un resumen perfecto del Evangelio de Jesús. Tanto se podría decir respecto a este pasaje. Sermones podrían y se han dado, de hecho, con solamente esas pocas palabras que engloban tanto. Si existe una forma en la que podemos resumir todo lo que se necesita saber de la buena noticia de salvación, sería con Juan 3:16. Un verso lleno de rica teología que informa nuestra mente y espíritu del carácter de Dios y el lugar que ocupamos los creyentes para Él. Algunos dudan si es Jesús quien continúa hablando a partir de este verso. Otros dicen que es Juan el que toma la redacción por su cuenta y el que hace un comentario a la conversación con Nicodemo. Es comprensible, pues no vuelve a haber una intervención de este maestro fariseo. No hay un cierre a esa conversación. Sin embargo, les comento que es mi persuasión que la conversación fue continuada por el Señor. Aunque se refiere a sí mismo en tercera persona,
cosa que habitualmente hacía. De tal manera amó Dios. Una expresión donde el amor está conjugado en el tiempo verbal griego que denotaba una acción iniciada en el pasado pero que tenía continuación eterna. Y es que su amor es eterno. El mundo entero, los que le reciben y los que los rechazan, son alcanzados por ese amor que ha provisto al fin aquel cordero para la ofrenda. El mismo por el cual preguntó Isaac y por el que Abraham, su padre, respondió: Dios proveerá para sí el cordero del holocausto, hijo mío. El día que ofrecía a su propio hijo, su amado Isaac, ante Dios. El amor de Dios es demostrado al mundo entero en la provisión de aquel cordero para la ofrenda, el holocausto, que quitaría el pecado del mundo para siempre. Sigue diciendo que dio a su único hijo. Hermanos, es que el amor no es un mero sentimiento, una reacción del sistema endocrino que produce hormonas. Se nos ha dicho que el amor puede reducirse a reacciones químicas. Bueno, la Biblia claramente lo contradice. Dios, que es espíritu, es capaz de amar. Aún más, Dios es amor. El amor entonces es más abstracto. Y acá nos es explicado con la representación más pura del amor, el acto de dar. Una cosa es proclamar el amor, otra cosa es demostrarlo. Dios muestra su amor en que ha dado a su propio Hijo, su único. Jesús es el único en su tipo Hijo de Dios. Engendrado desde la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, verdaderamente Dios, que se ha hecho verdaderamente hombre y asume un rol de enviado para mostrar el amor de Dios a la humanidad. Así pues, todos gozamos del amor de Dios, quien ha provisto y quien ha amado al dar lo más preciado que tiene. Toda verdadera conversión llega juntamente con fe salvífica. Y el objeto, en este caso el sujeto de esa fe es Jesús, el Hijo de Dios. Todo aquel creyendo en Él no tendrá perdición, sino más bien vida eterna. El amor de Dios que alcanza al mundo entero y se manifiesta en dar a su propio Hijo, resulta en vida eterna a todo creyente. Ahora, esta no es realmente una invitación o un caso hipotético. Algunos lo entienden así. En el griego que fue escrito, esto es una descripción y una poderosa declaración de que todo creyente actual, toda persona creyendo, no tendrá perdición sino vida eterna. Es un hecho logrado y presente, no posible y futuro. Todo el que está creyendo será salvo. Dios vuelve a usar este pasaje preferido para nuestro beneficio hoy. Nos recuerda que nos ama tanto que no escatimó ni a su propio Hijo y lo dio para salvación de los pecadores que éramos enemigos de Él. Juan 3:16 es el más glorioso resumen del Evangelio. Fácil de memorizar y de inmediata reflexión. Nos motiva a ver que Dios nos tiene por altísima estima, aun cuando el mundo nos aborrezca o nos maltrate. Juan 3:16 resalta la maravillosa gracia de Dios en dotar a la humanidad de la medicina de nuestra enfermedad. Por las heridas de Jesús hemos sido nosotros sanados. Juan 3:16 nos muestra que aquel que ha sido convertido es poseedor de una fe que lo llevará a compartir la presencia de Dios para la eternidad. El verdadero significado de la vida
está resumido en Juan 3:16. Sigue diciendo en el verso 17 que no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús ha hecho su primera venida, o de su primera venida, una de total misericordia, de perdón, de restauración. Si hubiera traído juicio, no hubiera quedado piedra sobre piedra en ese planeta. Pero más bien ha sido enviado por Dios para traer la paz y reconciliación en su propia carne. Ser Él, Jesús, la moneda de cambio para alcanzar redención. El mundo merecía juicio, pero la gracia dictaminó que terminaríamos recibiendo perdón. El juicio de Cristo ha sido reservado para el tiempo final, cuando descienda de la misma forma en la que ascendió, en las nubes, y se muestre implacable y acabe para siempre con los enemigos de Dios, sin ninguna relación con el pecado, trayendo el santo juicio de la condenación de aquellos que han rechazado el Evangelio y se han rebelado moralmente ante Dios. Este juicio es el que esperaban los judíos de la época misma de Jesús. Por eso se quedaron tan desconcertados ante el mensaje de Jesús de que su reino no iba a venir en las acciones que ellos esperaban, sino más bien vino en la manera de enseñanzas que pasaban a implicaciones espirituales y a un reino mucho más abstracto de lo que ellos pensaban. Dios no instauraría su reino sin antes no sanar los corazones de su pueblo. Los judíos debían ser convertidos en ciudadanos del reino y peregrinar hasta el día de la segunda venida. Pero no todos están dispuestos a eso. Nosotros hemos recibido una salvación gratuitamente, por gracia, no nos costó nada. Pero eso no significa que el precio a pagar no fuera altísimo. El precio de sangre que pagó Jesús logró consumar y satisfacer el requerimiento de deuda que teníamos ante Dios. El juicio significa que tenemos que pagar con nuestras vidas por la rebelión en contra de aquel que nos dio esa vida. La salvación que trajo Jesús es que esa deuda fue saldada por aquel que es rico en misericordia y cuyo amor sobrepasa nuestras vidas de pecado. El Salmo 103 lo dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará él el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es nuestro Dios. Sigue diciendo que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Acá Jesús muestra que hay una directa relación entre la fe y el perdón, o la falta de fe y el juicio de Dios. Hebreos 11:6 habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, todo incrédulo está en una condición de desagrado para con Dios. La fe es el inicio de una relación sana con Dios. Todo empieza al confiar en Jesús. La condenación o juicio es el resultado final de una respuesta desfavorable al Evangelio. El amor de Dios no puede ser rechazado, su carácter santo no puede verse ofendido y su ley quebrantada sin las consecuencias que conlleva. El Evangelio, siendo la única cura,
al ser rechazado, es el clavo final al ataúd del alma que ha perdido su último tren al cielo. Jesús muestra que quien ha rechazado el Evangelio no tiene más remedio que mantenerse en los pecados que le serán desfavorables en el juicio final. Muchas personas no pueden lidiar con el concepto de que Dios sea justo al condenar al pecador. Sin embargo, es una declaración bíblica innegable. ¿Qué de los que nunca escucharon el Evangelio serán también condenados? Tristemente sí. Aún miles de años después seguimos subestimando las consecuencias de haber desobedecido a Dios en el Edén. No aprendemos. He hecho esta ilustración antes para ayudar al concepto de que la gente es condenada haya escuchado el Evangelio o no. Esta vez se los voy a compartir como una parábola. Vamos a ver cómo me va. La condenación de quienes no escucharon el Evangelio es semejante a una persona sufriendo un ataque cardíaco. Alguien se compadece de él y llama a una ambulancia, pero antes de que ésta llegue, la persona fallece. Los paramédicos solo pueden trasladar el cuerpo fallecido al hospital para que el médico forense determine la causa de su muerte. En efecto, un paro cardíaco. Las causas van desde un desperfecto de nacimiento aunado a malos hábitos alimenticios. Ahora, en la autopsia, nunca dirá que se murió por causa de no haber una ambulancia más cerca o por no llegar a tiempo al hospital. Así también es la vida de quien es condenado sin escuchar el Evangelio. No es la falta de Evangelio lo que los ha matado espiritualmente y lo que los ha condenado. Es la presencia de pecado en sus vidas y en las nuestras. Aún así hay quienes rechazan esa única alternativa que tienen para vivir. Prefieren la muerte. Rechazan la capacidad de Jesús para salvar y tristemente pagan caro su extravío. En la conversión, una señal verdadera de que ha sucedido esa conversión es una fe que persevera y que recibe con entusiasmo y certeza plena lo que espera. La Biblia lo pone como la redención de la posesión adquirida, es decir, el día que veremos a Dios y estaremos con Él para siempre en su presencia. De manera que la señal o la primera señal de una verdadera conversión es la presencia de una fe salvífica, de una confianza plena en Jesús, de descansar por completo en el médico por excelencia que es capaz de salvar nuestras almas. La señal de una verdadera conversión es experimentar el amor de Dios al punto en que innegable e insaciablemente creemos en Él hasta el fin. La segunda señal entonces está de los versos 19 al 21. Y esta es la condenación, sigue diciendo el texto, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. La segunda señal de una verdadera conversión son buenas obras. Buenas obras. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean reprendidas. La exposición de la luz o a la luz que ha traído Jesucristo al mundo hace una desagradable revelación: el estado de putrefacción espiritual de la humanidad. En la oscuridad todo se puede ocultar. Pero cuando llega la luz, todo queda al descubierto. Jesús dijo de sí mismo ser la luz del mundo. Una luz
no solo es un símbolo de bendición para quienes caminan en ella, también lo es como un símbolo de revelación para quienes han tratado de ocultar o ser inconscientes del pecado que corre en tinieblas. Jesús no ha traído la condenación por obras, pero sí ha venido a dejarlas expuestas. No existe mejor ayuda de quien no quiere aceptar su problema que cuando se le deja totalmente expuesto para que él mismo vea su propio error. No podremos arrepentirnos de nuestros pecados si la luz no ilumina donde hay tinieblas. Jesús declara un principio duro. Entre más luz tienes, entre más revelación Dios te da, más responsable eres de tomar la decisión por la vida, la decisión correcta. ¿Se lo puedo repetir? Jesús nos da un principio duro. Entre más luz tienes, entre más revelación Dios te ha dado, más responsable eres de tomar la decisión por la vida. Vimos anteriormente que las personas sin evangelio son condenadas por sus pecados. Bueno, ¿cuánto más entonces recibirán condenación aquellos que han recibido la luz directa de Jesús, su evangelio, y lo han terminado rechazando? El mundo viene de mal en peor. La luz a la que ha estado expuesto este mundo ha sido contundente. Han conocido el evangelio, especialmente aquí en Occidente. Han sabido del pecado y sus consecuencias, y hoy es tomado por fideísmo, se cree porque se cree, superstición o leyenda. Es denigrado a una religión más, que será inofensiva siempre y cuando no me repitas tu discurso. Temo por aquellos que han recibido la luz y que han amado las tinieblas antes que la luz por su amor a su autonomía, a ser ley para ellos mismos. Las tinieblas han sido preferidas, pues ellas ocultan, aunque sea por un corto tiempo, las consecuencias de su inmoralidad. Se ocultan debajo de la oscuridad de la inmoralidad sexual en todas sus múltiples maneras. Se oculta en la oscuridad de religiones de obras, religiones falsas, de espiritualismo sin arrepentimiento de pecado, de borracheras y fiestas desenfrenadas, de mentira, de engaño y avaricia. Hemos visto de eso en las noticias últimamente. Pero también en hogares donde no reina aquel que es la verdad y en quien podemos estar satisfechos. Se ha tratado de ocultar el chisme como un pecado menor y hasta inofensivo. Es nada más de tener cuidado que no se dé cuenta la otra persona, que nos lo comemos. Se trata de ocultar en las tinieblas el orgullo de creer que sabemos más o podemos más solo por ser nosotros. Que la luz ilumine. Que la luz ilumine. Que exponga nuestro pecado, pero que no amemos más esas tinieblas. Que Dios conceda también el arrepentimiento, que es reflejo de un nuevo corazón, que ha pasado de ser de piedra a un corazón sensible y que ahora puede rechazar el pecado en su propia vida. Sigue diciendo, pero el que practica la verdad viene a la luz. El contraste de quien ha rechazado la luz y quien ha venido a ella. Quien viene a la luz es quien pone en su vida práctica la verdad. En Primera de Juan se expresa de la siguiente manera: si decimos que no hemos pecado, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Y también dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. De modo que continuar en las tinieblas, negar nuestro pecado y no arrepentirnos de él, es una forma de vivir en la mentira, de practicar la mentira. Practicar la verdad es reconocer que hemos pecado, arrepentirnos de ese pecado, confiar en Dios y su misericordioso perdón y alejarnos lo más que podamos de eso. No volver a caer. La luz ya ha expuesto nuestra falla, hermanos. Pero es de un verdadero convertido, de una verdadera convertida, mostrar que practica la verdad al alejarse del pecado que ofende a Dios. Efesios 2:10 y 2 de Corintios 5:17 lo ponen de esta manera: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. También dice entonces que de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Quien ha nacido de lo alto, quien se ha convertido genuinamente, tiene una nueva ruta para su vida. Ahora camina en la verdad, en obras que Dios anticipó para que le honremos al hacerlas. Dios ha hecho todo nuevo. Un verdadero borrón y cuenta nueva. Nos ha dado un nuevo libro para que cada creyente pueda escribir páginas de honra a aquel que es capaz de borrar nuestro pecado y dejarnos empezar de nuevo con un futuro digno de vivir. La conversión es verdaderamente reflejada al haber fe que es seguida de buenas obras. No más incredulidad, no más mentiras, no más manipulación, no más pereza, no más chisme, no más calumnia, no más robo, no más adicción a la pornografía, no más adulterio y fornicación, no más odio a los demás, no más indiferencia a las necesidades de los demás y no más deshonra a Dios. Una persona que ha sido traída de muerte a vida espiritual caminará en la verdad de una vida nueva, renacida para buenas obras, amante de la iglesia, de la verdad, de la pureza, de la proclamación del evangelio y del servicio sacrificial por otros, de amar a Dios. Dios nos amó de manera que podemos creer y vivir de nuevo. ¿Ya has creído en Jesús para salvación? Bueno, ¿qué harás ahora con tu nueva vida en Cristo? Si aún no has creído ni practicas la verdad, mira la luz, la que expone tu pecado. Arrepiéntete y cree en Jesús. Una nueva vida y eterna te espera. A modo de conclusión, hemos visto entonces que la conversión verdadera se muestra en fe y buenas obras que le siguen. Que Dios nos amó hasta el punto de dar a su Hijo único en favor de los creyentes. Que la fe es la entrega total en confianza en que Jesús es capaz de garantizar nuestra paz con Dios. Que la luz ha expuesto nuestras tinieblas para nuestro arrepentimiento. Y que las buenas obras son el testimonio final de nuestra verdadera conversión. En la iglesia cristiana debemos seguir hablando de conversión. Hemos estado asumiendo demasiado, apelando a buenos deseos, tapándonos los ojos de lo que no queremos ver.
Hermano, un cristiano hace como un cristiano porque realmente se ha convertido en uno. Y usted y yo estamos llamados a ser cristianos, dentro, fuera de la iglesia, dentro, fuera de casa, dentro y fuera del trabajo. A lo que nos ha convertido Dios es tan alto y sublime, es que su palabra nos ha dado vida de verdad. Pero no nos ha dado vida a través de su palabra para olvidarla el resto de nuestra vida. Adrián nos daba una exhortación antes de la importancia de invertirnos en nuestros hijos. Y entiendo que usted se preocupe por la educación de ellos y dónde están, en qué colegio, y si hacen la tarea o no. Y entiendo que usted se preocupe por qué vestirán, que se vean bien, que se vean limpios. Entiendo que usted los proteja de peligros físicos y de malas juntas. Hermanos, pero ¿y el tiempo con Dios? ¿Abre usted su Biblia con sus hijos? No me responda, pero ¿cuántos versículos ya ha memorizado su hijo y su hija? Invierta tiempo en ellos. El tiempo que tal vez usted no recibió, pero inviértalo en ellos. Y le doy muchas gracias a Adrián también por el testimonio que nos da y la exhortación. Y si usted no tiene hijos, pero alguien le escucha, usted tiene el oído de alguien más, también invierta en esa persona. No le abandone. Muestre la luz del Evangelio. La luz que expone el pecado, porque es lo que necesita. Para eso venimos a la iglesia, para recibir luz, para que no se nos dé una palmada en la espalda a nuestro pecado, sino para doblar rodillas y pedir perdón, para examinar nuestros corazones y buscar consuelo en Dios, para mostrar a otros que es posible confiar en Dios a pesar de las circunstancias que vivimos. A pesar de problemas específicos que tengamos, venimos a la iglesia y recargamos pilas, porque hay otros que creen, que confían en Jesús igual que yo, y que están ahí para soportar mis cargas juntamente con las de ellos. Hemos sido convertidos en nuevas creaciones, nuevas criaturas. ¿Qué harás con una nueva vida en Cristo? Si eres padre cristiano, si eres hijo cristiano, si eres hermano cristiano, si eres tío, tía cristiano, si eres abuelito cristiano, si eres novio, novia cristiano, ¿qué harás con la nueva vida en Cristo? Las dos señales de una verdadera conversión es que tenemos fe y que andamos en la luz. ¿Por qué no oramos para cerrar este tiempo y le pedimos ayuda al Señor para que hayan verdaderos convertidos llenando esta congregación, saturando la membresía y buscando más para gloria y honra de su nombre? ¿Así es? Padre, tu palabra golpea, pero golpea donde tiene que hacerlo y también cuando tiene que hacerlo. Si hemos venido duros de corazón, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu nos ablande. Si hemos venido confiados de que todo lo creemos, todo lo sabemos y todo lo hacemos, suaviza nuestro orgullo y danos humildad. Que podamos mirar nuestras vidas, Señor, por aquellas y medirlas por las señales de una verdadera conversión. Si realmente confiamos en ti, o en otros, o en nosotros mismos. Y si esa fe verdadera entonces ha tomado la forma de buenas obras, de alejarnos de una buena vez de ese pecado,
y de caminar en la verdad. Queremos caminar en la verdad, en aquel mismo que dijo: yo soy la verdad. Andar como Jesús, no solo decir que le seguimos, seguirle verdaderamente. No podremos sin tu Espíritu. Danos fuerza, oh Dios, aumenta nuestra fe y permítenos ver con claridad esas buenas obras que, Padre, has preparado de antemano para que caminemos en ellas. Trae fuerza a los padres y encargados de nuestros adolescentes y nuestros niños. Trae a los demás también, Señor, convicción para no caer y ser fuerza, Señor, para los demás. Ayúdanos a sobrellevar las cargas de los otros, a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. A acompañarnos como iglesia, Señor, y si no podemos estar físicamente, incomoda nuestros corazones para solucionarlo de alguna manera, pero estar con los demás. Estar presente en las vidas de los demás de la iglesia. Danos fuerza para sobreponernos a la corriente de este mundo. Un mundo de donde Cristo dijo que no nos iba a quitar, pero que sí nos protegería del mal. Protégenos, Dios, de malos pensamientos que tengamos, de malas acciones que deseemos, de incredulidad y desconfianza en ti. Y danos, oh Dios, las muestras y señales de una verdadera convención en nosotros, y que como iglesia podamos proclamar el Evangelio y la luz que ilumina los corazones de los hombres, para que tú traigas y añadas a tu iglesia a quienes habían de ser salvos. En el nombre de Jesús, Rey de la iglesia. Amén. Dios le bendiga, hermano. La Iglesia del Betel te invita a la primera conferencia virtual, Una mujer verdadera, permaneciendo en el diseño de Dios. Las fechas del 16, 17, 23 y 24 de julio. Inversión $10. Los fondos serán destinados al proyecto misionero en el idioma de su corazón, de traducción bíblica, en Papúa Nueva Guinea. Acompáñanos y descubre el maravilloso regalo de ser mujer. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Sociedad del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos reunimos vía Zoom. Reunión de oración, jueves y domingo a las 9 a.m. Servicio dominical, 10 a.m. Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. También hacemos transmisión vía Facebook Live. Reunión de mujeres, Faros, tercer sábado de cada mes a las 3 p.m. Células virtuales durante el mes de mayo, jueves a las 7 p.m. Iglesia El Betel.